Se dice que hay un tesoro ahí cerquita, es muy grande. Por ahí enterrado y no han dado con él. Entonces ha habido varias manifestaciones. Y a la señora y a Ana les tocó por ahí escuchar una voz adentro de ahí de la hacienda. Una voz que no éramos nosotros, porque ellas dicen que fue o la voz de una mujer o la voz de alguien muy joven. Que en los tiempos de la revolución una vez pasó, a lo mejor la escuché aumentar, a Juana Gallo. Pasó con mucha gente a caballo, pasó por ese camino y pasó por el Maguey. No recuerdo si también por aquí por el Negrosanto, pero que pasó y allá preguntó cómo, se me hace que ella iba como rumbo a Durango. Iba preguntando por una persona y cuando le dijeron que no sabían de esa persona, que preguntó cómo llegaba a Durango. O sea, el último dueño fue don Jesucito, un viejito que ya no miraba, y dicen que lo han visto parado aquí. A ese señor. A ese señor lo han visto parado aquí, se les ha manifestado. Don Jesucito, que don Jesucito, un tal dinero, pues ya échelo. Y dice que de repente se cayó, que sintió como si alguien lo hubiera tumbado. Golpeado. Don Jesucito, ¿dónde está el dinero? ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos encontramos nuevamente con nuestro amigo Luis Carrillo de Relatos del Zaguán y estamos en un lugar magnífico e impresionante que sé que les va a gustar. Un lugar que guarda pues una historia pues muy antigua. Así es, mi Franco. Fíjate que quise que nos detuviéramos aquí porque la vez que yo vine a conocer este lugar al que nos dirigimos, me platicó una historia de aquí, de este lugar. No sé si te fijas que aquí hay agua, ¿verdad? Todavía se conserva un poco de agua. Sí, bueno, nos dicen que nunca se acaba. Nunca se todo el seca. año. No sé cuál sea el motivo, cuál sea la razón, pero nunca se acaba. Pero por ahí nos platican que hace muchos años por aquí sufrió un accidente un animalito, un burrito. ¿Oh, sí? Venía corriendo como muy desesperado, como asustado, y al llegar aquí pues se fue hasta abajo. La gente se dio cuenta porque había muchas moscas aparentemente, y cuando se asomaron vieron al animal ahí, y la gente dice que muy probablemente venía corriendo muy asustado porque hoy en día hay gente que ha pasado por aquí y escuchan aquel animal que viene corriendo. El tropel. Ya hay épocas del año cuando por ejemplo en la lluvia hay mucha agua aquí, han escuchado cómo chapalea el agua ahí abajo, como que algo muy pesado cayó, se asoman y no hay absolutamente nada. Entonces la gente lo relaciona con aquel burrito que se fue hace muchos años. Sí. Eso sucedió hace muchos años ahí, por pláticas de gentes mayores, y dicen que ese animal se sigue manifestando. No sabemos qué pudo haber sido lo que lo asustó, pero muy probablemente ahorita por el camino hay un árbol muy grande, que es el que nosotros siempre tomamos como referencia para agarrar el camino hacia el lugar donde vamos, al Negrosanto, la hacienda del Negrosanto. Y en ese árbol nos platican gentes de acá del Maguey que han visto un perro negro, pero es un perro exageradamente grande, de un tamaño que no es natural y con una apariencia como de un animal, pues por decir así, como rabioso, pues enojado. Y por ahí en alguna ocasión una persona se detuvo en ese árbol como en la sombra, se recostó y ese animal lo asustó. Algo malo pasó ahí, hay algo ahí maligno, pues la gente es lo que nos ha... ¿Sabes que esa leyenda es muy común en muchos pueblitos, de que se les aparece un perro y no los deja pasar? Sí. Para donde uno va? No es la primera vez que yo lo escucho y pues algo debe de tener sentido, ¿verdad? Algo hay. Espíritu. Muy probablemente sea alguna entidad maligna, o yo he escuchado comentarios de personas que dicen que pudiera ser un nahual. Un nahual. Un nahual supuestamente es, ya ves que mencionan a las brujas. Sí. Mucha gente relaciona las lechuzas con brujas. Se dice que son mujeres que se pueden transformar en el animal. Pues también dicen que hay brujos que se pueden transformar en algún animal, y a eso les nombran que supuestamente nahuales, ¿va? Sí. Y se dice que aquí sí hay, o sea, hay personas que supuestamente saben, y se dice que sí hay, ¿verdad? Nahuales.
quién sabe, a mí nunca me ha tocado la verdad ver así un animal raro, pero muy probablemente sea alguna entidad maligna o un nahual, no sé. No sabría decirte Sí. qué, pero sí muchas personas han mencionado eso aquí en este lugar. Pues dicen que muy probablemente se llame la Hacienda del Negrosanto porque está construida, bueno, los adobes con los que la construyeron no es de tierra prieta, es de tierra así como negra, pues. Tierra negra, que es algo de muy común a lo mejor de aquí. Pues fíjate que aquí en los alrededores es Se la ve única que blanco, yo he visto. Sí, el adobe es más oscurito. ¿Y quién fue el Negro Santo? Desconozco, mi Franco, ahí sí, la verdad, no sabría decirte, pero Debió ser algún. pues es una hacienda muy antigua. Sí. Es una hacienda muy antigua por ahí. Creo yo, ese dato no lo tengo así exacto, pero por allá en Jerez, en el centro histórico de ahí de Jerez, lo que es ahí el jardín principal, hay una casa muy bonita de aquella época. Antiguísima, pues que esa casa sea por ahí del 1600, 1700. Dicen que esa casa también perteneció Ajá. al de la Hacienda del Negrosanto. Que mucha gente se ha asustado en esa hacienda porque también se dice que hay un tesoro ahí cerquitas muy grande. Por ahí enterrado y no han dado con él. Entonces ha habido varias manifestaciones. Y aquí se alcanza a divisar el Negrosanto. Es la hacienda. Es la Hacienda del Negrosanto. Una chulada de lugar, Una chulada, la verdad. Ahorita vas a ver. Y Nos va a fíjate tocar que conocer. a mí me platicaron varias historias de este lugar. Pero aparte, la vez que nosotros vinimos, nos tocó vivir una situación. Bueno, en esa ocasión no fue a mí, le tocó a Ana y a la señora que nos trajo. Bueno, nos trajo una pareja. Y a la señora y a Ana les tocó por ahí escuchar una voz adentro de ahí de la hacienda. Una voz que no éramos nosotros, porque ellas dicen que fue o la voz de una mujer o la voz de alguien muy joven. Y nosotros andábamos, en ese momento nosotros andábamos atrás de la hacienda. Y ellas la escucharon la voz adentro de la hacienda. Entonces, sí, muchas personas han mencionado que se ven y se escuchan cosas adentro de la hacienda. Y hubo una persona que inclusive vio Algo por a ahí. quien se dice que a lo mejor era el dueño de la hacienda. Pues yo pienso que el Negro Santo, Luis, Hey, fue como algún capataz, alguna persona que vivió en aquellos tiempos, que seguramente era bien visto por todos, ¿verdad? A lo mejor hacía como caridades y por eso le llamaban el Negro Santo. mira, lo que yo sé es que el último dueño, que vendría siendo hijo del original dueño, creo que era don Jesucito, era un viejito que estaba ciego. Era un viejito supuestamente que no miraba. Fue el último dueño de cuando la hacienda toda estaba funcionando, que tenía animales. Sí. Y dicen que era un viejito muy, muy buena gente. El que sí dicen que era muy enojón era el papá. Y todo el tiempo usaba como un pantalón de pechera y su sombrero. Y él, curioso, porque él recorría toda la hacienda, aunque no podía ver, ya la conocía. La conocía y la recorría perfectamente bien. Sabía dónde estaba todo. Sabía dónde estaban las subidas, las bajadas, las piedras, todo. Sí, pues todo. Sí. Y aquí enfrente pasa un arroyo, mira. Pasa un arroyo. Y un señor que nos trajo a conocer aquí nos dice que para él, que allá abajo hay algo malo. Porque dice que él cada que baja al arroyo siente que hay presencias malignas. Porque él dice que se le enchina la piel y le da miedo. Que se dice que allá abajo dan como seña un árbol. Un árbol que supuestamente ahí está uno de los entierros más grandes. Que donde está, nomás que no recuerdo qué tipo de árbol es, pero que ahí está ese entierro. Marcado. Pero dice el señor que él ha recorrido y no ha encontrado ese tipo de árbol. No sabe. Entonces él ha recorrido el lugar pensando en eso
Y dice que cuando él baja, siente algo ahí abajo. Y mira, yo no sé qué pudiera haber pasado en aquella época en estos rumbos, porque el Señor nos decía que el camino pasaba por acá arriba. Por acá arriba pasaba el camino, que vendría siendo el camino real de aquella época. Y Él nos dice, acá, de este lado pues del río del arroyo, hay como una casita de piedra que se ve que es viejísima también, yo creo como la hacienda. Y de esa casita se divisa el camino. Y allá nada más es un cuartito, y son dos cuartitos, así como uno grandecillo y otro más chiquito. Siento yo como que un dormitorio, pues un cuarto para dormir y una cocinita. Y el Señor me decía, ¿para qué? Dijo, yo no creo que si fuera una familia. Dice que Él siente que más bien el hacendado lo construyó para tener de ahí gente vigilando hacia como el camino. vigilancia, ¿eh? Ese señor nos platicaba que un viejito de acá del Maguey decía que en los tiempos de la revolución, una vez pasó, a lo mejor no escuché aumentar, a Juana Gallo. Ah, sí. Que Muy ella conocida pues en sí, la capital, ¿verdad? pasó con mucha gente a caballo, pasó por ese camino y pasó por el Maguey. No recuerdo si también por aquí por el Negrosanto, pero que pasó y allá preguntó cómo, se me hace que ella iba como rumbo a Durango. Iba preguntando por una persona. Y cuando le dijeron que no sabían de esa persona, que preguntó cómo llegaba a Durango. Pero vean qué bonito se ve desde aquí. Sí. Se disfruta pues ahora sí que la construcción, ¿verdad? Ve esos arcotes, mi con Franco. siglos de aquí, con cientos de años. Fíjate Los que arcos. yo tengo una duda, no sé, a lo mejor aquí tu gente de la finca de mi tierra nos puede aclarar esa duda. ¿Por qué las fincas españolas, pues las que construían, porque pues también los dueños de aquí eran españoles? Sí. ¿Por qué construían en arco? Era como que una costumbre, ¿verdad? Sí. Sería por la resistencia, o que a mí me llama mucho la atención eso de que todas las casas eran como Tenían sus arcos, ¿verdad? Sí, su patio al centro, las habitaciones a los lados y arcos, como que les gustaba mucho hacer en forma de arco. Eran las Pues construcciones. yo creo que era como el lujo, ¿no? De aquellos tiempos. Así Un arco. construirían en España también, yo creo, ¿ah? ¿O qué? Quiero pensar, a lo mejor, pero a lo mejor de veras nuestros seguidores tienen la respuesta. Algún dato, ¿verdad? Sí. Siempre me llamó la atención, a mí me gustan mucho las construcciones así en arco. Está una piedra con un nombre grabado de una persona que falleció, hay un corrido. Oh, sí. Hay un corrido muy famosillo aquí. En Jerez. Menciona al rancho de los Cuervos. Es una persona que falleció en un coleadero. Bueno, lo desvivieron más bien. 16 de septiembre, presente lo tengo yo. Falleció a la edad de 37 años el 16 de septiembre de 1963. Y hay un corrido que habla sobre la tragedia. Yo pienso que ahí se llama Arnulfo Berumen, el corrido. A lo mejor ahí si la gente es gustosa puede buscarlo y escuchar para que sepan la historia de ese corrido. Creo yo que era de la familia de acá del Maguey, porque hay mucha gente Berumen. Oh, muy bien. Muy probablemente era de por allá. Pues caminando por esta cerca, estos pasillos, mi Luis, Sí, estamos recordando el pasado, la historia, Yo que estoy agarrando señal. el trabajo y la jerarquía social que había también desde antes, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo me senté aquí porque quería platicarte sobre este mezquite. Aquí hay una historia. Se supone, como te decía cuando veníamos, el último dueño fue don Jesucito, un viejito que ya no miraba, y dicen que lo han visto parado aquí. A ese señor. A ese señor lo han visto parado aquí, se les ha manifestado. Y ¿Fue la última persona que vivió aquí? sí. Sí. Cuando la hacienda todavía estaba funcionando, él fue el último pues que trabajó la hacienda, por así decirlo. Sí. Y una persona nos platicó que de ese espacio que está aquí enfrente, miró salir una viejita. Creo que había una habitación, ya se cayó. Mira, ahí se alcanza a ver lo que queda del muro. Sí. Miró una viejita
de negro salir de ahí de ese espacio y caminar hacia allá, como hacia donde está la entrada. Era una viejita de negro con un rebozo como se vestían más antes. Y cuando camina, se para ahí y la persona estaba de aquel lado y la viejita no le habló, no le dijo nada, nomás le hacía con la mano así. Ya hablaba. Pero esa persona se asustó mucho y pues no, decidió no acercarse y mejor se fue. Porque al verla, y era en el día, pero al verla sintió que no era normal. Sí. Pues al ver que es una viejita a lo mejor se le acerca, ¿verdad? ¿Qué necesita, señora? ¿Qué Pero no, ocupa? de inmediato se dio cuenta que era un animal lo que estaba ahí. A lo mejor yo sí hubiera ido y que no me hubiera contestado, ¿no? Imagínate. Pues es que está Ahí canijo, no está, creas. ¿verdad? Sí, aquí es un lugar que, pues que sí asusta, hay mucha manifestación. Nosotros andamos hasta de aquel lado, ellas estaban sentadas aquí afuera y escucharon aquí en la pura entrada una voz y la risa, o no recuerdo, ahorita a ver si viene Ana y nos recuerda, no me acuerdo si por eso se salieron o ya estaban acá afuera. Escucharon unas voces o una voz y una risa adentro de la hacienda. Y hay gente que asegura que han visto a una persona adentro de la hacienda. Una persona con vestimenta antigua, muy probablemente el papá de ese mentado don Jesucito, que era el dueño original de aquí, de este lugar. El dueño de aquel tesoro que dicen que está sepultado aquí. Y mira la típica entrada de las fincas de aquella época, un arco, su zaguanzote, ¿verdad? Estos corrales es lo único que es nuevo, creo que esto sí lo hicieron más recientemente, para Sí, meter pues ganado. para su yo me ganado. imagino. Me platicaba el señor, si te fijas acá están unos escalones, mira, ¿ven? Están estos arcotes, ¿verdad? Como que es la fachada, la parte de enfrente de la hacienda, pienso yo. Y aquí están estos escalones. Lo que sí me platicaban es que dicen que a ese mentado don Jesucito les pedía a sus trabajadores que lo ayudaran a subir y lo sentaban allá arriba, volteando hacia allá. Para ver hacia el horizonte. Pero no miraba. O sea, sus sentidos los tenía muy, muy desarrollados, ¿verdad? Pero Sí. no miraba, pero que siempre lo subían y él se sentaba y duraba horas volteando hacia allá. Entonces dicen que cuidaba. Nadie sabía por qué, pero él siempre todo el día se la pasaba ahí. Pero era de cosa de todos los días. ¿Cuál sería la entrada principal? Porque mira, allá pues entramos por este zaguancito chiquito, ¿verdad? Y están los arcos volteando hacia allá. Pero acá está un zaguán más grande. Y si el camino dicen que pasaba por acá, yo siempre he estado con la duda si la entrada principal era acá o era acá. Seguramente por acá arriba. Sí, ¿verdad? Entonces de acá atrás era una salida como hacia, ¿cómo se llama? Hacia los corrales, muy probablemente. Mira, Luis. ¿No se te hace algo extraño eso? Ahí le escarbaron. ¿Sí? Sí. O un techalote. Un techalote o algo les marcó el aparato. Mira, aquí me platicaron esta historia, Franco. Salió una persona de los cuartitos de este lado y caminó hacia acá. Y que esa persona le dijo que supuestamente por aquí, más o menos en esta zona, había un entierro que lo sacara. Y esa persona de pronto se desapareció. Entonces dicen que a lo mejor era el dueño, el original. Es una hacienda muy, muy curiosa. Tiene, no sé, mira, ahí van guardando los palitos. Para la leña, para La gente que viene, ¿verdad? para calentar el lunch. Y todo esto de acá, pues yo pienso que eran corrales. Y aquí era un acceso, nomás que ya le pusieron estas piedras. Pero yo pienso que todo esto eran los corrales donde tenían su ganado. ¿Verdad? Hace tiempo me platicó el señor que nos ayudó a dar con este lugar, que una vez vinieron
él y su esposa. Y él platica que estando aquí, anduvo por ahí explorando y se puso y gritó. Te digo que el último dueño era don Jesucito y que él gritó, don Jesucito. Se oyó un ruido, ¿ah? Que gritó, don Jesucito, ¿dónde está el dinero? Pues ya échelo. Y dice que de repente se cayó. Que él sintió como si alguien lo hubiera tumbado. Y el señor después andaba explorando la parte de abajo. Ahí donde te dije que él siente que hay algo maligno. Y dice que se le ocurrió y también gritó lo mismo. Dijo, yo no sé si fue casualidad o algo hay. Dice, pero yo grité lo mismo mucho tiempo después. Dice, oiga, y me manié y me caí. Y él dice, pues mire, a lo mejor fue coincidencia, ¿verdad? Pero curioso que los dos cuando gritamos nos vino pasando eso. Entonces, ¿quién sabe? Don Jesucito, ¿dónde está el dinero? Mi Franco, pues aquí nos platicaba una persona que ya hace algunos años cayeron dos investigadores, si no me equivoco, eran de Fresnillo. Dos compañeros investigadores de lo paranormal también. Sí. No sé cómo se habrán dado cuenta ellos o cómo habrán dado con el lugar. Ellos sabían de la existencia del Negrosanto, que era una hacienda y que sobre todo asustaba. Entonces ellos vinieron a buscar una persona que les dijera cómo llegar, porque traían la intención de investigar. Entonces hubo una persona que los trajo. Un guía. La intención era estar aquí durante la noche esperando alguna presencia entonces, manifestación, ¿verdad? Sí. Y el señor me platicó que pues vinieron, pues yo me imagino que trajeron, o sea, llegaron aquí a una buena hora, a lo mejor con luz del día, como para investigar el terreno. Ahora sí que saber para dónde correr en una situación de peligro, de riesgo. Emergencia. Entonces, No, pues el señor nos decía que ellos trataron de acampar donde están, en esa piedra. Ajá. Acá en la parte de afuera de la hacienda, fue donde ellos decidieron que iban a acampar toda la noche. Por ahí tuvieron una fogatita, traían comida para cenar. Por ahí pusieron lumbre para hacer café. Y según me platica el señor, aquí en esta zona, como está la peña, está como planita, ellos tenían la intención de dormir aquí. Creo yo que de esas dos personas, uno de ellos tenía la habilidad como de hablar con ellos, con las presencias. Tenía como ese don de saber dónde hay cosas, de saber qué piden, ese tipo de cosas. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces él platica que estaban aquí ya más o menos como a las 12 de la noche. Estaban los tres aquí, el señor me platica que él estaba por allá, en aquel espacio de aquel lado, y ellos estaban aquí. Cuando uno de ellos se levanta y se va para con él allá y el otro se queda aquí. Y que el que estaba aquí, de pronto se paró y se quedó muy atento hacia el árbol, donde te decía yo de don Jesucito. Sí, ahí donde el señor se quedó ahí. muy atento hacia allá. Y les llamó a ellos dos la atención la reacción de él. Vinieron a ver qué era lo que pasaba y que le preguntaba al compañero qué estaba viendo. Y él no pudo decir una palabra. Se quedó muy... que lo único que hizo es asustado. que señaló hacia el árbol y nomás hacía ¡ah! Así. Algo estaba viendo. Y pues ellos se asustaron al verlo así. Sí. Estaba totalmente asustado, no podía ni siquiera hablar. Y que el compañero le decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y no decía nada, solamente señalaba y hacía eso, ¡ah! Así. Y el otro volteó y también algo vio. Pero se quedó así como congelado. Frío. Ya no se pudo mover. Que al último uno de ellos pudo medio hablar y pidió, como él pudo, salir de aquí, de este lugar. Y que él pensó, no, en peligro estos se me infartan aquí, van a decir que yo les hice algo. Fue el culpable, sí. Entonces dijo, no, mejor me los llevo de aquí. Se los llevó
Y pues tuvieron que caminar igual que nosotros mucho tramo para llegar a Para las poder camionetas. llegar, ¿verdad? Donde está la carretera. Dice que los subió a la camioneta los dos y agarraron carretera. Y ya al llegar a las comunidades que están ya casi para llegar a Jerez, ya el que lo vio por primera vez, que nomás hacía así con la mano, ya empezó a poder hablar y le preguntó que qué fue lo que vio y que le dijo, se paró un viejito, ahí estaba un viejito. Estaba un viejito, traía un sombrero grande y una pechera. Dijo, y estaba bien enojado, traía en la mano como un tipo látigo. Dijo, y estaba bien enojado y nos hacía que fuéramos, Alguna presencia aquí les pedía veladoras. Una ofrenda. Y como una ofrenda, y no lo hicieron. Entonces él dice, a lo mejor Jesucito se nos molestó porque no hicieron lo que él pidió, o la presencia, no se sabe si la viejita... No, o sea, ya no les pudo sacar más información, ellos ya no quisieron regresar. Aquí dejaron abandonada la comida, el café, todo lo que tenían aquí listo, aquí lo dejaron abandonado, se fueron. Y el Señor dijo, a mí se me engarrotaron, yo ya no los podía sacar de ahí. Inclusive hay varias divisiones que deben de tener algún significado. Muy probablemente las coordenadas, las señas que hay para dar con algo, quién sabe. Ahora sí que solo don Jesucito, los dueños, sabrán qué es y para qué. Pero sí está tallado a propósito eso ahí. Quién sabe si será reciente o será ya muy viejo esa señal. Pues miren qué bonito. De aquí también se mira la hacienda, tiene otro ángulo diferente. Es la vista que a mí me gusta, Claro. Desde acá. Lo natural, acá en un lugar muy lejano del pueblo. Sí. ¿Verdad? Sí, muy alejado, sinceramente, difícil para uno dar, si no lo trae alguien que conozca, yo pienso que no da uno con este lugar. Claro que sí. Pues agradecerles a todo nuestro público su tiempo, ¿verdad? Para escuchar este relato, esta historia que hoy pues gracias a Luis pues estamos conociendo este increíble lugar. No, pues gracias a ustedes que se echaron la vuelta y muchas gracias también a toda tu gente de la finca, de mi tierra. Ojalá y les haya gustado este video, que haya sido de su agrado. Nosotros lo hicimos de todo corazón para que conozcan estas fincas viejas que hay acá para nuestros rumbos. Claro que sí, ¿no? Pues muchísimas gracias. Síganlos también ahí en su canal, Relatos del Zaguán. Tienen muchas historias buenísimas de misterio, ¿verdad? Así y es. pues nosotros agradecidos porque nos están siguiendo en estas fechas de diciembre. Así que gracias por su apoyo, suscríbanse, denle like a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.